Hola, gracias por conectar. Mi nombre es Cristian. Traemos una palabra devocional cada semana para edificar tu vida, ayudarte en tu tiempo devocional y que tengas un encuentro con el Señor, con su palabra y con su poder y amor maravilloso. Que Dios te bendiga. Buenas tardes, Dios te bendiga. Mi nombre es Washington Gómez y estoy aquí para poder compartir un poquito de lo que es mi testimonio, eh, porque confío que a través de estas palabras Dios puede ahorrarte un montón de cosas en tu vida, que yo cometí tal vez el error de no escuchar a Dios en el momento que Él me estaba hablando y tuve que pagar unas consecuencias que me gustaría capaz que ahorrártela. Y se trató de cuando me alejé del propósito de Dios en el momento de que Dios quería hacer algo conmigo. Yo como que le quise poner una pausa y decir, no, Dios mío, no es el momento, no estoy preparado ahora, déjame encargarme de algunas cosas y después regreso a ti y tú eh, haces lo que tú quieras hacer conmigo o a través de mí, porque este momento no puedo, estoy ocupado, tengo unas cosas que hacer y como que me desenfoqué y tuve que pagar unas consecuencias, y no solamente yo, sino mi familia. Y me gustaría capaz que en breve solamente comentarte el error que yo cometí, por si casualidad tal vez estás en la misma sintonía y quisieras tal vez ahorrarte eso. Me gustaría ahorrarte un montón de problemas. Y fue así solamente que eh, Dios queriendo hacer cosas conmigo, con mi vida, y yo estaba distraído. Dejé que las cosas del mundo, porque no es otra cosa, me distrajeran. Y las cosas del mundo son cosas que tal vez le llamo día a día. Yo dejé que esas cosas me ganaran, por decir así, y me sacaran ese tiempo tan valioso que Dios quería tener conmigo. Eh, y fue a través de tal vez que yo perdí el enfoque y enfoqué mi mirada en otras cosas que yo quería resolver o disfrutar antes de darle todo mi tiempo y todo mi enfoque a Dios. Y yo no sabía que esto iba a pasar, pero mi corazón se enfrió. El enemigo me tiró unos dardos, unas cosas en mi vida y yo caí en eso. Le di atención a esas cosas, más importancia a esas cosas y me alejé. Y me alejé del propósito de Dios y ahora te puedo decir que fue el peor error que cometí en mi vida, porque dejé que otras cosas ocuparan el lugar de Dios y el propósito de Dios como que se fue enfriando, aunque yo sé que no se pierde, pero se fue enfriando en mi vida. Eh, Dejé que esas cosas del mundo me llevaran a enfriarme tanto, no podía encontrar la manera de cómo volver a Dios, de cómo buscar ese propósito que Dios tenía en mi vida, de cómo decirle, Dios mío, ahora estoy preparado, ahora sí quiero hacer tu propósito, ahora sí quiero meter la mano, porque me enfrié de tal manera que nada me convencía, nada me atraía, se me volvía a hablar de Cristo, de los caminos, de las cosas que Dios quería con mi vida, pero como que no me entraban, como que estaba tan frío de que gobernaba solamente la carne en mí y el espíritu no podía percibir esas cosas o yo no dejaba que Dios entrara porque simplemente estaba frío. Yo me di un tiempo, por decir así, un descanso de las cosas de Dios para atender otras cosas que sí eran importantes, pero no eran más importantes que Dios. Y eso me provocó en mi vida y en mi familia un sinnúmero de cosas que pasaron, que prácticamente como volver a empezar de nuevo. Cuando volví los caminos tuve que volver a empezar de nuevo porque las cosas que Dios había hecho en mi vida y mi familia como que se habían desmoronado, porque yo había sacado el enfoque y hasta Cristo de mi vida. Lo tenía en mi mente, pero no estaba en mi corazón. Lo tenía prácticamente nuevamente como una religión. Muchas veces me sentía como que estaba muy cerca de la cruz, pero como bien lejos de Jesús. Como que Jesús no quería hacer más nada en mi vida y, y me desenfoqué totalmente. Mal. Y ahora, que hace un tiempo que nuevamente me siento como el hijo pródigo, que pude nuevamente levantar mi cabeza
y mirar hacia lo alto y clamarle a Dios, y como que siento que Dios sí me contestó nuevamente, me dio otra oportunidad y de oportunidad de volver a sus brazos y reencontrarme con el propósito de Dios en mi vida, que pensé en un momento que lo había perdido, que lo que Dios quería hacer en un momento y yo no le presté atención, de como que Dios lo canceló. Y yo le quiero dar gracias a Dios por eso, porque Él no canceló el propósito que Él tenía conmigo, con mi familia y a través de mí, cosa que Él simplemente se le dio la gana y quiere hacer. Entonces yo quisiera simplemente alentarte de que si vos estás en esa situación, de que vos pensás que hay cosas que vos tenés que atender antes de responder ese llamado, ese propósito que Dios tiene en tu vida, no cometas el error que yo cometí. Hay cosas que me llenaron el ojo, como decimos nosotros, y me desenfocaron totalmente. Y el precio que tuve que pagar por eso fue muy alto. Prácticamente, como te digo, mi familia se enloqueció. El enemigo nuevamente viene y hace destrozos en tu familia, en tu casa, porque sabe que estás apartado. Y él reconoce que hay un propósito de Dios, que hay algo que Dios tiene contigo y él va a tratar de matarte, desenfocarte de tal manera de que vos pierdas eso. Y yo puedo declarar hoy que gracias a Dios, Dios nuevamente me dejó saber que ese llamado no se perdió, pero sí que se atrasó por consecuencias, por decisiones que yo tomé. Y yo me pongo a pensar de esas cosas que yo no respondí en el momento que tenía que responder, las cosas que me afectaron, las secuelas que quedaron en mi vida y en mi familia por no haber obedecido y pensado que las cosas de Dios se pueden poner en pausa como si fuera un control de la tele y retomarlo cuando vos querés. Y no es así. Te lo digo hoy con tal vez heridas en mi corazón, heridas en mi espalda por simplemente haber creído lo contrario, de que yo podía haber sido poner una pausa y retomar esto. Y esto no es así. Cuando Dios te llama y quiere hacer algo en tu vida, en tu casa, te recomiendo que dejes todo lo que tengas que hacer, que dejes todo lo que tengas que dejar y que le prestes atención a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque si no, tarde o temprano, Dios con cuerda de amor o con látigo te va a llamar nuevamente a que vos estés donde Él quiere que vos estés. Y le doy gracias a Dios porque me dio otra oportunidad, me llamó con cuerdas de amor y yo pude nuevamente responder a su voz, como lo hizo Lázaro cuando Jesús lo llamó fuera del sepulcro y le gritó su nombre. Y yo pude nuevamente escuchar, gracias a Dios, ese nombre, esa voz que me estaba llamando y responder. Y tuve que venir nuevamente a los pies de Cristo, a arrepentirme, a pedirme que me liberara nuevamente, porque en un momento Él me hizo libre y yo, por voluntad propia, nuevamente dejé que mis manos fueran atadas. Y ese fue un error tremendo que tuvimos que pagar consecuencias, yo y mi casa. Y solamente quisiera aconsejarte, impulsarte a que no cometas el error que yo cometí. Muchas veces yo le digo a mi hijo, aprende de mis errores, de que yo te estoy diciendo de que por este camino no vayas, porque yo ya pasé por ahí y sé lo que hay. Pero a veces, como decimos, que es muy joven y que él tiene que pasar sus propias cosas para que él aprenda. Pero a veces pensamos que los adultos son diferentes y a veces no somos tan diferentes como decimos o pensamos que somos. A veces los adultos también escuchamos consejos y cosas que nos dicen y a veces como que no queremos experimentarlo por nosotros mismos y a veces Dios nos quiere liberar o nos quiere salvar de muchas cosas y a veces no prestamos atención porque pensamos que lo sabemos todo. Al menos en mi momento yo pensaba que yo estaba bien porque yo ya tenía tiempo en este mundo y ya había cometido errores y ya sabía lo que no hacer. Y nuevamente caí en esa tontería de llevarme por mi propio juicio y terminé nuevamente en los pies de Cristo, destrozado, frío, con un montón de problemas. Pero le doy gracias a Dios porque todo eso no canceló el propósito de Dios. Pude volver nuevamente a Él y Él me recibió con sus brazos abiertos y me dijo, hijo, tu propósito
El que yo tengo contigo no se canceló, solamente lo atrasaste y ahora tenemos un par de cicatrices más, pero bueno, vamos a empezar nuevamente la obra y vamos a hacer lo que yo dije que iba a hacer en primer lugar. Y a mí me gustaría en este momento ayudar a alguien, aconsejarte de que no te salgas por ninguna razón del propósito de Dios. Si Dios te dijo que era por el lado izquierdo, no vaya por el lado derecho, porque el lado derecho te va a traer algo unas consecuencias de que vas a tener que lidiar y pagar el precio por eso. Aunque el lado izquierdo es que Dios te dice que vaya, aunque se vea más largo, aunque sea una subida, aunque sea algo tal vez que no se ve muy atractivo, hoy yo te digo que tú escojas el camino y la voluntad de Dios. Porque en mi vida, hasta hoy, estoy pagando consecuencias de cosas que tomé, o decisiones que tomé hace mucho tiempo atrás, y simplemente hoy sé que no era la voluntad de Dios. Y yo sé que Dios me perdona, Dios nuevamente me recibe, pero las consecuencias las deja, porque vos tenés que aprender y pagar esas cosas, ¿verdad? Entonces, hoy quisiera alentarte de que si por alguna razón hay algo que te está seduciendo a salirte del camino o de la voluntad de Dios o de lo que Dios te dijo, el propósito de Dios, que no lo hagas. Que hoy escuche de que hay alguien que pasó por eso, que metió la pata y que hoy sabe y aprendió por el camino duro de que no es bueno hacer lo que la carne te impulsa a hacer o lo que tu mente a veces te dice. Que vos puedas entender que el propósito de Dios, aunque sea un poco más difícil, ese propósito tiene mucho más beneficios y es el propósito de Dios, siempre te va a beneficiar a ti y a mí cuando lo hacemos. Por eso quisiera alentarte de que no te salgas y que si te saliste, que corras rápido nuevamente a los pies de Cristo, que no busques el consejo de nadie más que tu Padre eterno, porque el diablo siempre va a tratar de persuadirte para que vos te salgas del camino y él tratar de llevarte lejos y que vos te sientas de que no sos y no te mereces el perdón de Dios. Y yo sé que si vos venís a los pies de Cristo nuevamente y si te saliste del camino, él te va a perdonar y él te va a dar la chance de que nuevamente retomen lo que dejaron y que él te va a dar la victoria nuevamente, aunque tu vida tal vez se vea un poco turbia o media destruida por decir algo. Dios tiene el poder y las ganas y siempre tiene ese buen consejo para uno. Estoy decidido a no volverme a salir del propósito de Dios. Me puedo patinar y puedo pegar un trompiezo, pero me voy a agarrar bien fuerte de la mano de Dios porque sé lo que es estar caminando por mi propio juicio y pagar esas consecuencias. Y no te olvides que no solamente estás tú, sino que están tus hijos, tu esposa, tu familia, tu casa. A veces paga, o la mayoría de veces paga las consecuencias de las decisiones que tomamos nosotros como cabeza del hogar. Por eso quisiera inculcarte, quisiera darte ánimo de que no. De que si no es de Dios, no te salgas. De que si no es de Dios, no lo hagas. Que si no es de Dios, no te muevas. Porque hay consecuencias que te están esperando si hacemos la voluntad de Dios, pero también hay consecuencias que te están esperando si hacemos la voluntad de nosotros mismos. Y Dios siempre va a dejar que vos hagas lo que vos quieras. Pero te digo que si vos haces la voluntad de Dios, el pago va a ser beneficioso para tu vida. Así que te aliento a que si te saliste, que vuelvas a los pies de Cristo, que vuelvas, que busques la manera, que busques los recursos necesarios para volver a buscar la voluntad de Dios. Y que si estás pensando en salirte o poner un pausa en las cosas de Dios en tu vida, que no lo hagas. Porque lo que te espera, si lo haces, es dolor. Va a ser muy fuerte para tu vida. Y tal vez no te mate, pero te va a dañar. Te va a traer una cicatriz a tu vida y tal vez hay otra gente que va a pagar esas cosas que tal vez no se merecen tampoco eso. Así que te aliento a que busques el rostro de Dios en todo lo que tengas que decidir, en todo lo que necesitas hacer en tu vida. Y como te dije nuevamente, si te saliste, que busques ayuda, lo que tengas que buscar para volver a los pies de Cristo, porque eso es lo único que vale la pena, hacer la voluntad de Dios. Gente, gracias por estar conectado hasta el final. No te olvides de darle like, suscríbete, compártelo. Búscanos en las diferentes plataformas. También estamos haciendo el devocional en video en YouTube. Si se te hace más fácil en YouTube, puedes hacerlo así y puedes compartirlo para que de esa manera otras personas puedan ser alcanzadas y la palabra del Señor
pueda llegar a otras vidas y edificar a otros, así como edificó tu vida. Que Dios te bendiga.